Entonces, continuamos explicando la mediana para datos agrupados. Mediana para datos agrupados. Mire la fórmula aquí abajo. Mediana es igual, límite inferior más n sobre 2 menos FA menos anterior entre FI multiplicado por intervalo de clase IC. ¿Tiene la fórmula? Si tiene la fórmula, vamos a calcular. Lo primero para la mediana para datos agrupados es buscar la posición de la mediana. La posición se busca con esa fórmula. N sobre 2. ¿Cuánto vale la N? Vamos a la tabla a ver cuántos datos son. ¿Cuántos datos son? 100 datos. 100. Entonces esos 100 los dividimos entre 2 y eso le llaman la posición de la mediana. Posición 100 entre 2. ¿Queda cuánto? 50. A 50. La posición es lo primero que se busca, que es dividir n entre 2. ¿Entendido? Míralo aquí. Lo primero que se busca, n entre 2. Voy a ponerlo de otro color. Ahí está. La posición es dividir n, que es la cantidad de datos, entre 2. Me da 50. Después que yo tengo la posición, entonces yo voy aquí donde dice FA menos. Escriba ahí que la mediana se busca aquí donde dice FA menos. Aquí es que se busca la mediana. Voy a ponerle un colorcito que sea raro. Ahí es que se busca la mediana. ¿Qué número le sigue después del 50? De los que están ahí. Inmediatamente superior al 50. ¿Qué número es? 72. Después del 50 va el 72 de los que están ahí. Sí. 56, maestro. Vamos a ver. ¿El 4 va después del 50? No, ¿El 13 va después del 50? no, ¿El 34 va después del 50? no. ¿El 56 va después del 50? Sí. Entonces el 56. El 56, míralo ahí. El 56 es. En esa línea está la mediana ahí. Ahí está la mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la mediana? 34. 34 igual. Límite inferior, 34. Entonces, donde dice LI, en la mediana, se pone un 34. Dice más. N sobre 2, ¿cuánto dio? 50. Se pone el 50, mírelo ahí. Menos, dice la fórmula. FA menos anterior. ¿Cuál es el FA menos anterior? Vamos a ver. Mira, aquí el FA menos anterior al 56, ¿cuál es? 34. El FA menos anterior al 56, ¿cuál es? 34. Míralo ahí, 34. En FA menos, en esa columna, el anterior al que yo encontré es el 34. Entonces, ese número 34 es lo que se llama FA menos anterior. Míralo ahí, que dio 34. La FI, frecuencia absoluta, ¿cuánto da? Míralo aquí. Frecuencia absoluta, en la línea que encontré. Míralo ahí en amarillo. El 22 es la frecuencia absoluta. ¿Estamos claros ahí? Frecuencia absoluta, mire, el 22 en esa línea. Y el intervalo de clase, por el ejercicio anterior, sabemos que va de 6 en 6. Si usted no está seguro, tome el 34, que es el límite inferior, y réstele el de arriba, que es el 28. A 34 le resto 28, me da 6.
quiere decir que esas clases van de 6 en 6. Si quiere, cuente con los dedos y lo comprueba. Entonces ya tengo las 4 medidas que necesitaba. Tengo el límite inferior, que es 34. Tengo la posición que la había calculado anterior. El anterior, ese 34, es porque el anterior al 56, mírenlo aquí, es un 34 por casualidad. Y el 22 es la frecuencia absoluta. Mírala aquí en amarillo, 22 frecuencia absoluta. Y el intervalo va de 6 en 6. ¿Qué hacemos? Lo mismo. El 34 lo pasamos igual hasta el final y resolvemos esta parte. ¿Cómo se resuelve esa parte? Igual que ahorita. Dice que a 50 le reste 34. ¿Cuánto le da eso? 16. Si quiere, lo multiplica por 6 y luego lo divide entre 22. O lo divide entre 22 y luego lo multiplica por 6, como usted quiera. Hágalo. ¿Qué le da? A mí me da igual, maestro. Le da igual. Muy bien. Y a mí también. Excelente. Muy bien. Le da igual. Entonces, al 34, usted le suma el resultado de esa parte que está ahí, que es 4.3636, y el resultado final entonces le da 38.3636. ¿De acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta de las 3 medidas de datos agrupados que van para el examen, que son esas 3? Esas 3. ¿Quiere hacerle una captura para que la practique? ¿Hay algún dato que usted no sabe de dónde sale? Profe, ¿usted puede repetir de nuevo la mediana? La mediana, mire la fórmula que está ahí. Para buscar la mediana, primer paso, escriba ahí, buscar la posición. ¿Cómo se busca la posición? Mírelo aquí. N sobre 2. N son 100. Entre 2, ¿usted sabe de dónde salió el 100? El 100 salió porque son 100 datos. Mírenlo aquí abajo. Eso es N. N son 100 datos. Entre 2, 50. La posición da 50. ¿Qué hago con ese 50? La mitad de N. Usted se va aquí. ¿Qué número le sigue? ¿Le sigue el 4? No. ¿Le sigue el 13? No. ¿Le sigue el 34? No. ¿Le sigue el 56? Sí. Después del 50 va el 56, inmediatamente superior. Entonces, donde está ese 56, yo sombreo esa parte. Límite inferior es el primer número, que es el 34. Posición le dio en entre 2, que fue 50. FA menos anterior, el anterior al 56 es el 34. Frecuencia absoluta, 22. Intervalo de clase, 34 menos 28 menos el anterior, da 6. Entonces, después que tengo ya todos los datos, simplemente el 34, que es el límite, lo paso igual y resuelvo esta parte que está aquí. Esa parte. 50 menos 34, dice ahí, lo que le da lo divide entre 22 y lo que le da lo multiplica por 6. 50 menos 34 es igual, entre 22 es igual, por 6 es igual. Le da eso que está ahí. O, si lo quiere hacer diferente, 50 menos 34 es igual, por 6 es igual, entre 22 es igual. Y le da lo mismo. Y al 34 le suma esa parte y le da 38.3636. Entonces se pone a hacer su práctica y ahí va a saber si aprendió o no. ¿Entendido? Sí, maestro. Aquí aparece otra tablita, pero esta no está en el examen. En el examen no está.
Esta es la armónica, pero para datos agrupados. Se la voy a explicar simplemente porque debo explicarla. Pero antes de explicar esa y esta, que tampoco están en el examen, sería bueno explicar esta. Esto le llaman la media ponderada. ¿Qué es la media ponderada? Multiplicar estas dos columnas que le dan. Eso le llaman media ponderada. 2 por 5, 10. 3 por 3, 9. 5 por 4, 20. 4 por 2, 8. 16, 8. 4 por 2, 8. Y 1 por 6, 6. Y se suma todo. ¿Cuánto le da? 53 total. Y ese 53 dice aquí que usted lo tiene que dividir por el número de viajes. Y el número de viajes, ¿cuántos viajes son? Se lo suma, los viajes son 20 viajes. 5 más 3 son 8, más 4, 12, más 2, 14 y más 6, 20 viajes. Entonces usted divide esos 53 kilómetros entre los 20 viajes y el resultado final le da 2.65. Míralo ahí. ¿Entendió o no entendió? Eso se llama media ponderada. Míralo ahí donde lo dice. Media ponderada. ¿Entendido? Sí, maestro. Se multiplica todo. Se suma. Se suma aquí porque le pidieron por el número de viajes. Entonces, esos 53 entre 20 y ya resuelto. Vamos a entrar de nuevo para explicar los dos ejercicios que faltan y así terminamos la unidad 3. Así solamente usted repasa los videos y ya está listo para su examen. Entonces, la próxima semana le explico el examen y se lo dejo abierto. ¿Entendido?